Muy buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de comentarios y análisis sobre política y economía de Gestión TV. En esta semana, como no podía ser de otra manera, el tema a tratar es Castillo y la confianza empresarial. Si bien todos sabemos de que desde el inicio este gobierno transmitió una imagen antiempresarial, esta imagen y esta desconfianza entre el gobierno y los empresarios ha ido creciendo y en mi opinión llegó a un punto máximo el fin de semana cuando la presidenta del Consejo de Ministros anunció que se había suscrito un acuerdo con un grupo de comunidades de Ayacucho mediante la cual se disponía el cierre de 4 unidades mineras de la zona. 2 del grupo Hochschild, que son Inmaculada y Cayapampa, y la tercera era Pumayo, una minera que hace unas semanas incendiaron su campamento y sus activos, y Breapampa es la cuarta. Bien, obviamente esto ha sido una situación o una disposición que no ha sido adecuadamente evaluada antes de anunciarla. Ni la primera ministra ni el presidente tienen autoridad para cerrar 4 minas, como se anunció. Hay un ordenamiento legal vigente y el Estado de Derecho debe respetarse. Y un anuncio de esta magnitud va a hacer mucho daño y ya está haciendo mucho daño. Solamente les voy a dar un dato. En la Bolsa de Valores de Londres cotiza el grupo Hochschild, que tiene, como les dije, 2 minas de las 4 minas. Sus acciones, según el Financial Times, han caído en casi el 50% de su valor. Entonces, y eso probablemente tenga un comportamiento similar en la bolsa de Nueva York, con los ADRs, en la bolsa local, el precio del dinero, etcétera, etcétera. Así que este será el tema que discutiremos y conversaremos con Lucho Benavente y con Javier González Olachea, que como de costumbre nos acompaña. Adelante. Buenos días, Manuel. Javier, muy buenos días y buena semana para ustedes y para todo el público. Sí, las consecuencias de la decisión del gobierno de cerrar 4 minas son tremendas, son muy fuertes en términos de empleo, que se pierde empleo directo, indirecto, en términos de recaudación fiscal que no se va a tener y que, cosa que le va a picar el ojo también al ministro de Economía seguramente, porque no va a haber ingresos fiscales suficientes cuando haya aumento de los costos del gobierno por el populismo y todo. Y me preocupa muchísimo como punto de partida, porque hay muchas cosas que decir en relación a este tema. El efecto dominó, por lo pronto, una vía de acceso a las Bambas. Desde Cusco, las Bambas está en Cotabambas, provincia al sur de Apurímac. Esa vía desde Cusco fue bloqueada por comuneros y ahora viene el efecto dominó de otras comunidades que también quieren que se cierre minas. Entonces, y eso es algo que puede darse inmediatamente. Ya este efecto ha sucedido en anteriores oportunidades en temas de conflictos sociales. Viene una etapa muy complicada para la estabilidad política del país, para la economía, para el empleo, para la recaudación fiscal, en el marco de un proceso de vacancia que comenzó sin fuerza y que, gracias al gobierno, ha tomado una mayor fuerza este fin de semana. Ahora dejo este comentario en términos muy generales para comenzar. Buenos días, Lucho, buenos días, Manuel, y buenos días a toda la audiencia. La confianza es casi como un sistema binario. Se tiene confianza o se carece de ella. Y lo comentado por Lucho, tan acertadamente igual por Manuel, se expande a todo el sistema político y en especial al gobierno, porque no se puede tomar medidas de forma aislada y esperar que éstas no causen el impacto
tan devastador que ha tenido en el caso de las mineras, sin tener consecuencia en otras acciones del gobierno que deberían estar orientadas a generar confianza a los efectos de las preocupaciones principales del país, como hemos señalado en otros programas: la inseguridad, la recuperación de la emergencia económica y sanitaria, y, por cierto, otros temas urgentes como la reforma educativa orientada sin ideología. Bien, el argumento principal esgrimido por la ministra Vázquez, la primera ministra, fue de que estaban cerrando estas minas de acuerdo a un plan de cierre de las mismas operadoras mineras. En realidad, esta es una falacia. Desde que se inicia una mina, presenta un plan de cierre y lo ha afianzado. Y este plan de cierre se va ampliando en la medida en que se van descubriendo, vía exploraciones, mayores reservas mineras. Entonces, solamente para que tengan una idea, Toquepala empezó con un horizonte de vida de 8 años. Ya tiene más de 60 años en el Perú Toquepala y tiene reserva para otros 60 años. Entonces, el tomar y el decir de que es el plan de cierre presentado por las propias empresas no es nada más que un engaño, muchachos. Ahora, son empresas mineras que funcionan con todas las autorizaciones habidas y por haber. Los procedimientos, los protocolos, los informes que deben presentar son bastante complejos. Una minera tiene que cumplir el PAMA, el Programa de Manejo Ambiental, que es muy exigente, y al gobierno le corresponde hacerlo cumplir. De tal manera que esta es una actividad política antiminera, en la cual la presidenta del Consejo de Ministros, lamentablemente, que ha defraudado muy fuertemente al país, está siguiendo sus consignas políticas que ella aprendió de chica y que ha mantenido en ONGs para las cuales ha trabajado y donde ha desarrollado actividad antiminera. Es un tema estrictamente político. Países en el mundo muy avanzados como Australia, Canadá, Irlanda, etcétera, y muchos otros, tienen actividad minera competitiva, y en el Perú se están dando muchos estándares y al gobierno le corresponde hacer cumplir los programas de manejo ambiental, de tal manera que la acción de la PCM es absolutamente arbitraria. El sustento que dan es falso, es un engaño y está poniendo en mayor peligro al país. Y también tenemos un horizonte de autoritarismo, porque esto ya es autoritarismo, esto ya es ruptura del Estado de Derecho, Javier, ¿no lo crees? Fíjate, yo sí creo que es una ruptura de las normas, y eso en la práctica es una ruptura del Estado de Derecho. Primero uno pierde la esperanza y después uno pierde la vida. Todavía estamos vivos, de manera que podemos abrigar algo de esperanza, aun cuando el gobierno no ha dado grandes signos de rectificaciones muy puntuales. Pero lo que sí queda claro es que ante el control de daños y las evidencias que hoy vemos no solamente en las bolsas, sino las explicaciones que ayer han dado voces autorizadas del sector minero sobre la cuantía inmensa de pérdidas de trabajo directo e indirecto y lo que esto significa en la recaudación fiscal a la baja, la pregunta que se deben estar haciendo algunos miembros del gobierno, algunos pocos sensatos miembros del gobierno, es: ¿vamos a tener dinero y cómo vamos a cumplir con las promesas que todo el día nos reclaman en la medida que el presidente viaja por todo el país y cada vez recibe más críticas y reclamos? De manera que yo sí tengo alguna breve, corta y pequeña esperanza que puedan rectificar, sobre todo si el presidente está entrando en un proceso de evaluación, aún sin firmar, de vacancia presidencial, que aun cuando no resultara exitosa esa vacancia o procediera, recordando la historia reciente, el señor Kuczynski fue vacado a la segunda, pero el primer intento lo dejó muy mal herido y posibilitó la segunda. Ya esa esperanza a la que se ha referido Javier ya se está concretando. Hay primero la opinión del viceministro de Minas,
que es el que está más allegado al tema, anunciando que en realidad cualquiera de las 4 empresas afectadas que presente un nuevo plan de cierre será aceptado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Y el viceministro del Ambiente ha dicho de que aún en las cabeceras de playas no van a ser inhabilitadas las actividades económicas, porque evidentemente, según él, no es la política del gobierno. Entonces creo que ya han empezado en un sistema de control de daños, por lo que hay que preguntarse, la ministra Vázquez, la premier, ¿cuál fue el motivo de que la originó a tomar esta medida? Puede ser por ignorancia o por ideología. En mi opinión, la primera es poco viable porque no es la primera vez, tiene una amplia experiencia en este tipo de situaciones, inclusive en cabeceras de donde salen las aguas. Entonces, ya lo ha mencionado Lucho, ella ha tenido experiencia en la ONG de Arana y es una conocida antiminera. Entonces, el desconocimiento no creo que haya sido el tema, sino creo que ha sido convicción ideológica la que le ha llevado a adoptar y quizás hacer prevalecer su agenda personal sobre la nacional. Yo me atreví a cerrar 4 minas y por eso me he sacrificado, aun cuando eventualmente puedan censurarme. Bueno, fíjate, Manuel, que ahora, en el caso de la señora Vázquez, todavía, y seré muy breve, todavía tiene la oportunidad de rectificarse. Aún más se ha recibido hasta ahora en 4 días el sopapo de la realidad. No solamente lo que dicen los medios, sino la opinión de técnicos que, como ayer en la televisión, el viceministro de Medio Ambiente, que fue quien auspició el acuerdo de Escazú, pareciera un converso o en camino de la conversión, y entonces y de la sensatez. Y a veces los conversos son más defensores de la racionalidad. Ahora, esperemos que así sea. Javier, una reacción muy fuerte de actores políticos, económicos, sociales, de los medios, en las redes, realmente muy, muy fuerte, y va a continuar, y también reacciones institucionales, de gremios empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, hay una reacción política también que creo que se puede reflejar en el Congreso. Me da la impresión que el hecho, la declaración de la presidenta del Consejo de Ministros ha generado más fuerza para el proceso de vacancia. En realidad, cuando comenzó esto hace pocos días, parecía algo descoordinado, parecía que se había lanzado al ruedo de manera espontánea Patricia Chirinos, pero luego ha tomado fuerza, logró las firmas, logró respaldo de bancadas y pone, creo yo, a congresistas en dilemas más complejos, o están aquí o están allá, ya no hay términos medios, ¿no? Entonces, los procesos de vacancia son así y luego toman fuerza. A ver, Kuczynski, que estaba fuerte, no lograron vacarlo a la primera. En la segunda no lo vacaron, pero lo obligaron a renunciar. El efecto fue el mismo. Vizcarra estaba absolutamente confiado. Tenía un respaldo bárbaro, tenía 70% de apoyo popular, tenía todo el sector caviar, medios de comunicación, instituciones, etcétera, y se le voltearon las cosas. Castillo no tiene ni la mitad de respaldo político que tenía Vizcarra, ni la mitad de esa fuerza política. Yo creo que las cosas se le van a ir complicando al presidente en términos de vacancia. Vamos a ver cómo va este tema en estos días, especialmente hoy y mañana. Sí, Lucho, pero hay algo íntimo en la persona humana que se llama el instinto de sobrevivencia. El presidente, por más que tenga grandes o pocas luces, cada uno hace su juicio, es un ser humano que quiere evitar causarse daño, y si se lo causa, quiere evitar las consecuencias de esos daños. Él debe saber perfectamente que después de una vacancia lo que le tocaría es hacer un turismo judicial, un turismo preventivo, un turismo por muchos años, porque la política ha demostrado en el Perú que está muy ligada a el accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial.
De manera que hasta por el propio instinto de sobrevivencia, el presidente debería reaccionar y corregir. La historia se lo demuestra y finalmente él es un animal político. Fue un dirigente gremial y continúa en la práctica actuando como dirigente gremial, pero esa escena ya cansa y resulta hasta cansina para mucha gente. Es que las consecuencias cuantitativas y cualitativas del anuncio de la primera ministra van a ser muy, muy importantes. Solamente para darles un ejemplo, en el segundo gobierno de Alan García se cerró una mina de Puno, Santana me parece que se llamaba, y la llevaron al CIADI y al final la factura fue $35 millones de reparaciones. Entonces acá van a ser miles de millones de dólares lo que se va a perder. Ya hemos visto, les indiqué, la mitad de la cotización en la Bolsa de Londres fue de la de Nueva York, el dólar, el precio del dólar se va a traducir a los alimentos, etcétera. Los bonos soberanos van a caer y van a tener que ser compensados elevando la tasa de interés, el riesgo país, y ni qué decir de las consideraciones cualitativas, el prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es tan sencillo como decir, bueno, nos han malinterpretado o pido disculpas. No, tampoco este tipo de anuncios están lloviendo sobre mojado. O sea, esta es la enésima vez después de lo de Washington. Manuel, y también está quedando muy clara la falsedad del gobierno, la incoherencia, la inconsistencia. Por un lado, quieren proteger ecosistemas, teniendo especial cuidado en las cabeceras de Cuenca, y por eso cierran 4 minas, pero a la vez no mueven un dedo para la minería ilegal, que tiene un impacto ambiental 1000 veces mayor que la minería legal, que no está sujeta a ningún programa de manejo ambiental y que tiene además males adicionales, bárbaros, primitivos, como trata de personas, trata de niños, trata de niñas, y el gobierno prácticamente alienta esa minería informal, esa minería criminal, lo digo con toda fuerza, esa minería inhumana, esa minería que destruye el planeta, y se escandaliza por las cabeceras de Cuenca. Por favor, ¿dónde estamos? Eso ya es un exceso de la falsedad. Y no hablo pues de la promoción de los cultivos de coca, cuando se sabe que la hoja de coca degrada los suelos de una manera tremenda, y una vez que los degrada tienen que buscar otras zonas para el cultivo, y así van destruyendo toda la selva alta, toda la selva peruana, y el gobierno alentando eso y de manera directa, ya ni siquiera indirecta, promoviendo el narcotráfico, porque es el principal destino del cultivo de las hojas de coca. Así que cuidando el medio ambiente, por favor, yo creo que ahí hay algo que hay que sacar a la luz de una manera más clara, esta contradicción del gobierno. Yo creo que en un programa como estos también nos toca la oportunidad de vez en cuando de hacer propuestas. La única que se me ocurrió en estos días, sabiendo cuál era el tema que íbamos a abordar sobre la confianza en general, no solamente la confianza empresarial, es realmente invocar, insistir por todos los medios, todas las personas que nos escuchan, para que el presidente, porque finalmente es el primero y último responsable, entienda lo que es la confianza. Y la confianza que él pueda comprender, sí la entiende en la medida que tiene confianza en su familia, confianza en su esposa. Y el término confianza es extendible a todos los ámbitos de la vida, pero es como un sistema binario, como el cerebro. Actúa por emociones y por impulsos, por recompensas, y entonces el presidente está en la oportunidad. Yo sí quiero pensar que insistiendo en esta recomendación, en esta exhortación pública, no la de este programa, sino la de todos, es que el presidente puede entender que el último perjudicado, aunque es lo menos que interesa en la persona del presidente, el último perjudicado es su destino político y posiblemente su destino judicial.
Sí, Manuel, Cuando se produce, Javier, es muy cierto lo que dices de la confianza. La sociología moderna considera que la confianza es el aspecto fundamental del capital social en un Así país, es, así en una es. colectividad. De tal manera que si hay confianza, estamos capitalizados para emprender el crecimiento, el desarrollo, la mejora de las condiciones de vida de los peruanos, ¿no? Y si no hay confianza, pues nos vamos a un precipicio. La cuando importancia de se construir confianza en un gobierno que no está haciendo algo por ello. En este tipo de movilizaciones sociales, que en el sector minero no son infrecuentes, lo tradicional, la costumbre es que se forme una mesa de trabajo en que hay las tres partes involucradas: los trabajadores, comuneros, la empresa y el árbitro, que es el gobierno, los representantes del gobierno. En este caso se ha roto una regla fundamental. No eran uno contra uno y un árbitro, eran dos contra uno, porque quedó clarísimo desde el primer día en que el gobierno se asimiló y se alió con los trabajadores, y lo vimos muy claramente en este mismo caso de Ayacucho, cuando fue la primera ministra y el ministro de Energía y Minas. Salieron unas declaraciones de la primera ministra diciendo que la razón amparaba a las demandas de los comuneros. El ministro de Energía inclusive fue más allá y dijo que toda la culpa de los problemas que están pasando eran atribuibles a las empresas mineras. Y en lo que fue el colmo, sale el presidente o el jefe de los comuneros. Esto fue un poco antes de la presentación de la confianza del equipo de la ministra Vázquez. Y arengó, el jefe de los comuneros arengó a los congresistas diciéndole que respetaran el punto de vista de los comuneros, que era que deberían de otorgarle la confianza al gabinete presidido por la ministra Vázquez. Entonces, era clarísimo: yo te apoyo y tú me apoyas. Entonces, se rompió el rol básico que debía jugar el gobierno, y eso es lo que ha originado este tipo de salida en la cual solamente se han pronunciado los comuneros y el gobierno, dejando al margen a los empleadores. Lo que pasa, Manuel, es que esto viene de mucho tiempo atrás. El Estado ha abdicado de su papel de orientador rector de las políticas públicas con impacto en la iniciativa privada, pero rector en el marco de la normativa existente, no de forma arbitraria. Y si recordamos los considerandos, por ejemplo, cuando muchos, entre ellos yo, nos opusimos a la ratificación del Acuerdo de Escazú, vimos que había una frondosa, positiva y bastante actualizada, dicho sea de paso, muy alabada por la OECD, legislación ambiental. De manera que el Estado lo que tiene que hacer es arbitrar con la normativa vigente, y estamos frente a un Estado que no solamente abdica, sino que además facilita, promueve, ampara y cuando no condena los actos de violencia o actúa de forma parcializada. Me preocupa mucho lo siguiente: cuando este tipo de gobiernos izquierdistas avanzan en la destrucción de la economía, no les importa destruir los ingresos fiscales. Cuando ven que el país está con la soga al cuello, y eso puede tardar 6 meses, 1 año, 2 años, no tarda mucho tiempo, echan guante bueno, primero a crear impuestos, ¿no? Pues te pica el ojo y Lucho, ahí lo que pasa, de lujo. Lucho, lo que pasa es que ahí hay un cálculo luego, muy claro. No solo eso, sino que también pueden avanzar como en Argentina, que echaron guante al dinero de las AFPs. Y no se diga que un día entren y echen guante a los ahorros de los peruanos, porque ya eso entran en una espiral, y estamos en una fase inicial de ese espiral, y eso ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en varios países. Entonces, Lucho, creo que hay que ver la proyección de esto y la salud fiscal del país también. Lucho, nada es imposible en el reino del sombrero, pero dinero sobra. El precio del cobre está por los cielos y además el nivel de ejecución de gasto del sector central, inclusive de los ministerios, ya no hablo a nivel de regiones, es bajísimo.
De manera que no hay excusa fiscal para poder, uno, pedir facultades legislativas para aumentar los tributos y menos para argumentar que necesitan más dinero sin reformas tributarias por parte del público en general, de los contribuyentes, sean formales o informales, porque los informales también pagan IGB en muchos casos, de manera que no hay justificación alguna. Hay dinero que no se gasta, No, ahora, si y es cuando que, se gasta, se roba claro, o se yo lo que estoy malgasta. haciendo es proyectar esa situación. La minería aporta 12.500 millones de dólares, aporta creo que el 40% del presupuesto público. La bolsa de valores es muy minera, genera mucho empleo directo, un tremendo empleo indirecto. Si destruyen la economía, y esto es claramente el propósito de este gobierno, no tengo la menor duda, la puntería no está en 4 minas en unas provincias de Ayacucho. La puntería está en todo el sector minero. Si destruyen eso no va a aguantar por más reservas que haya y van a llevar al país a la bancarrota y rápidamente. O sea, la bonanza económica de ahora va a tener un plazo, pero está emitiendo bonos en una proporción bastante grande en comparación con el pasado, y ya no va a ser el país que tiene una deuda externa razonable. Esto va a crecer. Yo creo que hay que ver lo que puede pasar dentro de 1, 2, 3 años si es que continúa esta situación. Dinero no falta. Lo que sobran son los ineficientes. Es por ello que se acaban de publicar las estadísticas del porcentaje de gasto y, como siempre, están alrededor del 60%. Y lo que es peor, las que menos ejecución tienen son las provincias que reciben más fondos. Entonces, esto nos lleva a otro problema, que es el de la reforma del Estado, al tema de la meritocracia, que ya lo hemos tocado, pero que ya sabemos que a dónde va cuando no se premia la meritocracia y rige la incompetencia. Pero, en fin, ojalá que se pueda solucionar a la brevedad posible este problema para que no siga causando más daños nacionales e internacionales, pero eso sí, cumpliendo aquellos que no han cumplido sus responsabilidades, deben asumirlas. Manuel, déjame... La corrupción. Cuando hay impunidad, hay un incentivo para la corrupción. Acá tampoco no es decir, me equivoqué, no, sino que, bueno, ya ese es el problema de control político que hace el legislativo. En fin, ya hemos... Manuel, déjame cerrar... al final del programa. Déjame cerrar 10 segundos con dos buenas noticias. Los resultados de las elecciones en Argentina, que le metieron un batacazo al peronismo, que es una pandemia cancerosa hace 70 años, y los resultados en Chile ayer, que aparentemente habría, después de las convulsiones de hace 2 años, primado la sensatez y tendríamos un vecino, en este caso 2, con vientos distintos y, digamos, favorables a la razonabilidad económica y a la democracia. Bien, hemos llegado al final del programa y solo nos queda agradecerles por su atención. Si no han tenido algunos de sus amigos tiempo de ver este programa, siempre estará disponible a través de 3 canales, la página web de gestión, el Facebook de gestión o directamente en el canal de gestión en YouTube. Muy buenos días y que tengan una muy buena semana. Buenos días, Javier. Buenos días.